Vean sus Biblias ahí en Primera de Juan, hermano. Ahora les digo el capítulo. Dice así, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 5. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a usar esta palabra para confesar. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para ser reprendidos por ellas. ¿Qué es lo que nos debe de ocupar como iglesia? Gracias a Dios estamos conscientes del perdón de Dios, de la salvación, de la vida eterna que tenemos, ya gozamos de ella. Pero ¿por qué a veces como que no es suficiente y la vida del cristiano pasa a ser monótona? Porque hemos perdido el enfoque. Habacuc 2:14 dice que es su reino, viene su reino, y Él entró como una pequeña semilla. Ahí estaba escondido el poder de Dios, ahí en ese pesebre, y Él nos enseña que su reino entró así subrepticiamente, como una levadura, dice que una mujer guardó, entre otros tantos de harina, y cuando se dio cuenta la levadura ya había fermentado, impactado toda la masa. Y el reino de Dios así es, comenzó como una semilla de mostaza, pero con asombro vemos que se está cumpliendo, hasta que su gloria, el conocimiento de la gloria de Dios, llene toda la tierra. Y nosotros, la iglesia, usted y yo, las generaciones pasadas, hicieron su trabajo, hicieron su avance, y hay mucho conocimiento de Dios, llegó hasta nosotros. Pero nosotros no debemos obviar, olvidar, sino retomar con ahínco, que ya no es por nosotros, nosotros ya tenemos a Cristo, nosotros ya tenemos perdón de nuestros pecados, nosotros, hermanos, estamos seguros de su amor, de su obra, pero hay miles de millones que van camino al infierno, a una condenación por el desconocimiento de Cristo, porque no hay quien les hable. Así que es tiempo de que retomemos y tomemos la palabra profética que está en Habacuc. Vamos y llenemos la tierra con el conocimiento de la gloria de nuestro Dios, y ocupémonos de aquellos que no conocen, hermano, de aquellos que nunca han oído el verdadero evangelio. Así que ese es el desafío que tenemos, pero para esto la iglesia necesita ser, como hemos oído, ser sal y ser luz. Porque si la iglesia se ha mundanalizado, recuerde que estamos en el mundo, hermano, pero no somos del mundo. Para poder impactar al mundo, no tenemos que ser como el mundo, porque si somos como el mundo, hemos perdido toda la fuerza para impactar al mundo. Así que, ¿cómo sufre el mundo? La iglesia no sufre tanto por los pecados del mundo, como el mundo sufre por los pecados de la iglesia. El mundo sufre por los tropiezos tuyos y míos, hermano.
Por eso el Señor Jesús, cuando tenía su iglesia pequeñita, Él dijo, yo me santifico a mí mismo por ellos. Y es que es así, hermano. Y si alguno dice que podemos vivir el cristianismo practicando pecado, entonces no somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Santificarnos de continuo. Estar presentando batalla al pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Así que el mundo necesita ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Una iglesia verdaderamente diferente, hermano. No por la cantidad, sino por la santidad. Porque el temor de Jehová dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces necesitamos que se manifieste la iglesia de Cristo. Y una iglesia poderosa, sí, pero una iglesia temerosa, que tiemble a su palabra. Una iglesia que en verdad sea adoradora en espíritu y en verdad. Una iglesia que alumbre en medio de las tinieblas. Pero para esto tenemos que reconocer que somos pecadores. Y esto es lo que estamos mandados a hacer, hermano. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que luchar, hermano, para que no sea que por nuestra vida, por nuestros tropiezos, se pierdan algunos de esos pequeñitos que están empezando a conocer del Señor. Y hoy vamos a hablar de eso. En el capítulo 13 ya vimos someramente la parábola del sembrador. Ahora vamos a entrar en la parábola del trigo y la cizaña, pero aquí ya ocupa el Señor un concepto que no es metafórico, que no es simbólico, y habla del horno de fuego. Y el horno de fuego es el infierno. El Señor habló más del infierno que del reino. Y es menester, hermano, que la gente escuche. No que es un símbolo, algo misterioso, metafórico, no. Recuerde que aquí en el capítulo 13 el Señor empieza a develar, a correr el misterio. Y aquí Él empieza a hablar claramente de que unos serán tomados por Dios para reinar eternamente con Él, y otros serán despojados y echados al horno de fuego. Y dice que allí nos da un atisbo de lo que está sucediendo. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí maldecirán los impíos, los enemigos del Señor, en esas mazmorras de eternas tinieblas, prisioneros y dice que pedirán morir y no morirán, porque muchos anhelan que mueran y ya no haya nada. No, Dios no puede ser burlado. Sembramos aquí y cosechamos aquí. Dice, no, el infierno está aquí, el cielo y el infierno. Pues eso quisieran, para eludir la responsabilidad de dar cuentas con lo que se les dio. No, hermano. Daremos cuentas a Dios. Así que más vale que nos presentemos como perdonados y limpios por la sangre de Cristo Jesús. Pero hay muchos que están condenados en este momento. Si el Señor llegara, son miles de millones que se irán al infierno eterno, en el eterno sufrimiento. Así que te invito a que confesemos pecado, hermanos. Si alguien dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos hemos pecado. Nacimos, somos una naturaleza caída, que luchamos batalla el pecado en nuestros miembros. Yo lucho contra el pecado que mora en mí. ¿Hay alguien por ahí oyendo? ¿Sí? ¿Y cuál es el arma que tenemos? Que si confesamos. Hemos dicho que el único pecado para los cristianos no perdonado es el pecado no
confesado. Porque si confesamos, hermano, el enemigo ya no tiene poder, ya no tiene de dónde asirse en nuestras vidas, no tiene parte, no tiene nada que ver en nuestras vidas. Así que le invito con todo amor, porque esto es necesario, hermano. Necesitamos ser una iglesia santa, porque es lo que está haciendo el Espíritu Santo en las iglesias de Cristo, limpiarla, para presentarle al novio que viene, una iglesia sin mancha ni arruga. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos guías a toda verdad, porque hemos alabado tu nombre y sabemos que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Sabemos, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de misericordia, que tú eres amplio en perdonar, que eres fiel y justo a tu palabra, que tú no mientes, que tú no cambias, que no hay sombra de variación. Eres fiel y verdadero, Padre. Y nos mandas a confesar nuestros pecados. Y hoy, Señor, confesamos y no negamos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Yo y tu pueblo hemos pecado, Señor, y suplicamos, confesamos y te suplicamos, Señor, que por tu infinita misericordia nos perdones y nos limpies de toda maldad y nos ayudes en esta tarde con tu palabra, nos alimentes para que podamos fortalecernos, que sean derribadas, Señor, una y otra mentira que el enemigo ha sembrado, ha metido subrepticiamente en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que en ti somos capaces, que en ti somos competentes para vivir vidas que te agraden, Señor, porque ya no estamos buscando nuestro agrado. Gracias, Señor, porque al acumularse los días, las semanas, los meses, los años, ya no somos los mismos. Ahora vemos con mayor claridad y nos esforzamos porque queremos agradarte a ti, solo a ti. Señor, y ya nuestro corazón se extiende hacia el mundo, hacia nuestra ciudad, hacia nuestro estado, y ahora intercedemos, Señor, por aquellos que no te conocen. Líbranos de ser obstáculo, de ser tropiezo, de ser de mal testimonio contra el santo nombre de tu Hijo, ese nombre que nos diste, que no hay otro debajo del cielo en el cual haya salvación. Padre, líbranos de ser causa de vergüenza, de vituperio contra el nombre de nuestro Salvador. Que nuestro testimonio, Señor, no empañe, que no sea causa de tropiezo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia. No queremos ser la iglesia más numerosa, más famosa, más poderosa, más rica. Señor, queremos ser una iglesia como tú la has diseñado. Una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Una iglesia que no haga otra cosa más que amarte a ti, Señor, y luchar incansablemente en tu nombre y en la unción de tu Espíritu Santo contra toda maldad. Señor, y gozarnos en que tu gloria permea toda la tierra, Señor. Ayúdanos a ser sembradores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser ministros de reconciliación y poder presentarnos delante de ti con manos llenas para rendirlas como adoración delante de tu trono. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que lata al unísono contigo. Ayúdanos a querer las cosas que tú quieres, Señor. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Te lo pedimos con un corazón contrito, humillado, humilde, reconociendo nuestra necesidad de ti. Toma este tiempo que resta, Señor. Toma este lugar y seas tú dirigiéndonos y alumbrando los misterios que hoy nos quieres develar, Señor. Que así sea. Amén. Vamos pues a continuar
Y estamos en el capítulo 13. Hemos hablado que este es un capítulo parteaguas muy importante. Hemos leído que ya abiertamente en el capítulo 12, dice capítulo 12, Mateo 12, verso 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aquí ya se echa a andar la maquinaria perversa que lo iba a llevar hasta el Calvario a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este capítulo 13 vamos a ver un estadio, vamos a ver una etapa que era desconocida para los profetas del Antiguo Testamento. Israel y sus profetas, ellos no sabían que iba a venir el tiempo de la iglesia. Nosotros somos los gentiles, ¿sí? Y estamos en el periodo que se le dice el tiempo de los gentiles. Y Dios está alargando en su misericordia y su paciencia para que entren, ¿qué? La mayor cantidad de gentiles. Y nosotros, por la misericordia de Dios, ya hemos recibido vida. Pero ¿qué se espera? Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, que no nos quedemos, hermano. Y en esa parte es donde la iglesia como que no logra engranar y a veces perdemos el rumbo. ¿Para qué somos iglesias? ¿Para reunir y cantarnos? Sí, pero hay gente que se está perdiendo todos los días y la iglesia calla. Y no es de que vamos a hacer campañas juntos. No, hermano. Usted es un sembrador. Usted y yo tenemos que, donde nos movemos, no dejar de sembrar la preciosa semilla. Esa es nuestra parte. El crecimiento lo da el Señor. Pero es importante, y hoy lo vamos a ver, tan es así que hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. Dios nos libre, hermano, de ser tropiezo. Porque los que son causa de tropiezo, cuando venga la cosecha en el fin del mundo, serán arrojados al horno de fuego. Así que hoy vamos a ver en este capítulo 13 que aparece que no es un misterio, que no es la palabra que estoy buscando, un simbolismo. Si no es que el infierno es algo simbólico, no. Es literal, es el horno de fuego y azufre. Y arderá y arde por los siglos de los siglos de los siglos, no se apaga. Y todo aquel que entra allí no muere, sino sufre permanentemente por los siglos de los siglos. Y esperará aquel nuevo día, porque dice uno, bueno, estoy sufriendo, pero es temporal. No. Cada día que abra sus ojos y vea, y esperando que venga eternidad, y eternidad pasará y ya está condenado. ¿Sí? Vamos pues para ir poniendo la escritura. La parábola del trigo y la cizaña está en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 24. Le doy lectura. Les refirió otra parábola. Diga conmigo, otra parábola. Antes de continuar, observe esto. Cuando Él se va, les dice, es necesario que yo me vaya, pero enviaré otro consolador. O sea, esta otra parábola es de la misma especie que la parábola del sembrador. ¿Sí? Igual. Es del reino de los cielos. Viene el Señor corriendo el velo. Porque la iglesia, el pueblo judío, no sabía que habría un tiempo de los gentiles. Esto es nuevo para los gentiles. Entonces dice el 24, les refirió otra parábola del mismo tipo que la parábola del sembrador, de la misma importancia. ¿Sí? No es menos palabra la parábola del trigo y la cizaña que la parábola del sembrador. Es de igual peso, de igual importancia. ¿Sí? Toda esta palabra es
importantísima, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Recuerde que, ¿qué hemos aprendido aquí? Que el reino de los cielos es parecido a una semillita que se siembra, no se ve. El Señor dice, Él se compara con una semilla y dice, Él dijo, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Él está hablando que cómo Él empezó su reino, Él como una pequeña semilla, y vamos a ver más adelante la semilla de mostaza. El reino entró ¿cómo? En la semilla de un hombre divino, Jesús. Y ahora, ¿cómo está el plantío de Jehová? Ya no hay lugar, hermano, donde no se conozca y se sepa y se tenga conocimiento de la gloria de Jehová, porque eso está profetizado, Habacuc 2:14, hasta que la tierra esté llena del conocimiento de su gloria. Aleluya. Entonces vamos a continuar. El enemigo igual metió una semilla en el campo ajeno y se fue. Así nosotros, hermano, vea esto. Me iba a ir de corrido, pero quiero también no dejar esto sin observar. Nosotros, usted no se preocupe, hermano, que tenga que estar allí al que le predicó, y no, usted siembre y váyase a seguir sembrando. Y cuando usted se venga a dar cuenta, ya esa semilla dio fruto. Sí, porque la salvación es de Jehová, hermano. Ya hay nosotros. Pero ¿qué es nuestra responsabilidad? Siembra la palabra, el evangelio. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego el Señor se va a otra parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. Pero vamos con la ayuda del Espíritu Santo, ver este misterio, porque nos atañe directamente. La parábola del sembrador es divina y nos muestra misterios que es digno de conocer, porque nos da certeza, nos da esa paz, esa confianza. Así que dice en el versículo 24 que les refirió otra parábola. Les acababa de contar la parábola del sembrador. Y después le dice, y les refirió otra parábola, que es semejante. Es como cuando él dice que él se iba a ir, pero iba a enviar ¿qué? Otro consolador, del mismo género divino. El otro consolador es Dios. Así que esta otra parábola es ¿qué? Semejante a la primer parábola, que es la parábola del sembrador. Y dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Qué nos enseñan las parábolas? Nos revelan por cosas conocidas para la audiencia algo desconocido. Y si algo nadie sabía, era cómo es el reino espiritual, el reino invisible de Dios. Y Dios, Jesucristo, usa lo físico conocido
para ejemplificar lo desconocido. Un sembrador, y luego en la cultura de ellos, para nosotros sí ya nos quedaría un tanto extraño, ¿no? En lugar de aclararnos plenamente, dice uno, pero es que yo no sé ni de dónde viene el pan. Sabemos que viene ¿de qué? Del trigo, que hacen harina y hacen pan. Muchos de nosotros, si nos mostraran en un campo el trigo y la cizaña juntas y te dice, ¿identificas cuál es la cizaña? ¿Identificas cuál es el trigo? No. Y vea que cada nombre, cada cosa representa algo, revelando, desvelando, Apocalipsis, el misterio de cómo es el reino de los cielos. Vemos pues que él dice, es semejante a un hombre, este dueño, que sembró, dice, aclara, buena semilla en su campo. Pero mientras dormía este hombre, ¿estoy leyendo bien? No, mientras dormía, ¿quién? Los hombres, los siervos de él. ¿Qué pasó allí? Duerme cristiano mientras yo te gano, dice el diablo. Cuando nosotros estamos durmiendo, el diablo no duerme, hermano. Dice que anda como león rugiente. Dice por ahí un dicho muy latino para uno que madruga y otro que no duerme. Así que los que tenían que cuidar, porque eran asalariados, porque ese era su trabajo, era esta cuadrilla de hombres. Ellos tenían que haberse mínimo turnado para que se cuidara el plantío. Pero le parece así como a la iglesia que de repente se duerme y no sabe que el enemigo llega y ¿qué? Y siembra cizaña en el campo de Dios. Una de las maldiciones, dice, que amenazaban desde cuando estaba Israel en Egipto, todo esto es que una de las venganzas que se hacía contra el enemigo era sembrarle cizaña en su campo. Por eso es que siempre tenían que estar ¿qué? Atentos. Y ya desde aquí, dice en el estudio, ya vemos que hay una debilidad. No en el dueño, porque el dueño es tipo ¿de quién? De Dios. La semilla es de Dios, el campo es de Dios. ¿Y de quién era la obligación de cuidar? Porque él lo supo o no lo supo el dueño. Cuando ellos le preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla? O sea, la respuesta era sí. El problema no fue el Señor. El problema no fue el dueño, el problema no fue la semilla que sembró, ni la tierra. El problema es que él sabía que alguien entró en la noche. ¿Quiénes son los que no sabían? Sus siervos. Hola. Pensábamos que estando en la iglesia o donde andamos, no, que todos somos iguales, nos parecemos, pero no somos iguales. Dice pues, yo le pongo aquí en mi apunte, duerme cristiano mientras yo te gano. Ese apunte es para mí, para que entienda yo y me enfoque, ¿sí? Y cuando salió la hierba y dio fruto, se dice, y lo hemos oído, pecaría yo de mentir, hermano. Yo no he visto el trigo y la cizaña en un campo, pero creemos en los que han escrito sobre eso, doctos sobre esas áreas. Dice que la cizaña es una degradación del mismo trigo. Y tiene razón, porque es del mismo género. El ser humano malo, corrompido, que es lo contrario a los hijos de Dios, ya se lo dije, es de la misma naturaleza. La cizaña también es trigo, pero por cierta contaminación natural, lo sabemos nosotros ahora, todos esos misterios, se degradaron. Entonces la cizaña llega a degradarse, dice, de tal manera que los agricultores solo al verlo, el color de su grano se transparenta como tipo oscuro, a la diferencia dorada del trigo. Y dice que cuando cortan igual y hacen el polvo de harina igual, presentan problemas de asco,
temperaturas, temblor y que en un exceso es venenoso, la cizaña. Pero se ven iguales. Por eso cuando los hombres dijeron, pues aquí hay que hacer la separación, como la cizaña y el trigo se mezclan, el dueño, ¿qué dijo? No, porque no sea que al cortar la cizaña arranquen también el trigo. ¿Y qué dice? Dejémoslo hasta la siega, y allí se va a separar la cizaña al horno de fuego y el trigo en mi granero. Entonces dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero si usted va al versículo 36, recuerde, aquí estamos viendo que el Señor aplica la enseñanza expositiva, porque Él leyó, les contó la parábola, ahora la va a explicar y la va a aplicar. Recuerde que vimos cuando enseñamos la parábola del sembrador, que la parábola se usaba para precisamente revelar, para hablar metafóricamente de misterios. Pero si se dejaba así nada más, como el Señor lo dejó ya sin explicación a los fariseos y a los enemigos, y ya empezó solo a aplicarla, a explicarla y aplicarla a sus discípulos. Vimos el ejemplo de Natán, el profeta de Dios, que le manda a decir a David la injusticia de un hombre rico que había dejado sin cordero al pobre, y él se encendió. Y nosotros, hermanos, estamos muchos en ese mismo espíritu. Escuchamos la palabra y volteamos a ver, sí, esa es para mi hermano el que está allá, esa palabra, ese es el injusto fulano. Y le tuvo que decir el profeta que no, esta historia no es para que la repartas. Porque muchos oímos la Biblia como, y sí nos redarguye, pero decimos, no, pero yo no soy así. Pero si estuviera Natán, ¿qué nos diría? No, es que está hablando de ti. Pero ya no está Natán. Ahora, ¿quién es el que nos redarguye? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no reparta, esto es para ti. Esta explicación, esta lectura del misterio de la Biblia, esta explicación y esta aplicación es para ti. No la repartas. No digamos, seré yo maestro, seguro somos nosotros. Así que el Señor aquí ahora, recuerde que cuando Él comienza con la parábola del sembrador, Él salió de la casa ese mismo día. Él viene predicando todas estas parábolas en un mismo día, hermano. Aparte de que liberó demonios, se enfrentó a los fariseos. ¿Qué día del Señor? Recuerda que vimos que Él salió ahí en Capernaum, se cree que de la casa de Pedro, y quiso respirar el aire del mar cuando se vio ya inundado de gente con necesidad, al grado que él tuvo que buscar una barca y subirse a la barca, pero el Señor no huyó, sino que se quedó predicando. Y toda la parábola del sembrador la estuvo exponiendo, y de allí entra con la segunda parábola, el trigo y la cizaña, y él sigue predicando. Pero no termina, porque luego les da la parábola de la semilla de mostaza, luego les da la parábola de la levadura, y dice en el verso 34 de Mateo 13, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es lo que se le había mostrado al profeta. Recuerden que el Señor Jesucristo no había Nuevo Testamento y Él predicaba con el Antiguo Testamento. Sí, porque toda la Escritura está inspirada por Dios. Ese es otro 3.16, segunda de Timoteo 3.16. Recuerde que hemos estado hablando los martes
de Juan 3:16 es importantísimo. Gloria a Dios por Juan 3:16, que lo hemos memorizado y muchas personas, algunos dicen en su ignorancia, no tierna de niño, ya pues yo el único que me sé es 3:16. Y algunos dicen, este solo 3:16 se sabe. Hermano, pero ese es el evangelio en cápsula. Qué bueno es que no solo lo sepamos intelectualmente, sino que baje y se haga rema y entender, porque ahí dice, todo aquel que en él cree será salvo, pero ahí también está implícito, y el que no cree será eternamente condenado. Y después vimos que Colosenses 3:16, que nos manda a que la palabra de Cristo, ¿por qué no dice la palabra del Antiguo Testamento mora en nosotros? Porque se da por hecho que debería de estar morando en la memoria de Israel. Era la ley que Dios le dio a Moisés para ellos, y ellos tenían que repetirla en sus casas, tenían que escribirla en las paredes, en los dinteles, tenían que repetirla, Deuteronomio 5, a sus hijos, yendo al trabajo de camino, y tenían que repetirla a sus hijos y a los hijos de sus hijos para siempre. Era un mandamiento, pero Israel se apartó de la palabra. ¿Y qué es lo que hemos estado estudiando? Que aún los doctores de la ley, los escribas, ya habían perdido el enfoque de la palabra. Por eso es que Colosenses 3:16 hace énfasis, dice la palabra de Cristo, porque Cristo vino hablando ¿qué palabra? La desde el Antiguo Testamento. De hecho, ¿cómo argumentó él? ¿Cómo hizo la apologetia? ¿Cómo la hizo? Cuando ellos le dijeron, oye, es que ¿por qué comen tus discípulos en el día de reposo? ¿Y cómo los rebate nuestro Señor? ¿Cómo rebatió al diablo en el desierto? Escrito está. ¿Y él qué les dice a los que eran maestros de la ley, los escribas? ¿Qué les dijo? Dice, ¿es que ustedes no han leído? O sea, son maestros de la ley y ustedes no han leído lo que hizo David. Y cierto es que no lo habían leído. Dice, y ustedes no han leído eso, y ustedes no saben esto, que el sábado se hizo para provecho del hombre y no el hombre para provecho del sábado, que misericordia quiero. ¿No lo han leído? No lo habían leído. Por eso Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia para que no cometa la misma equivocación, la misma aberración de ignorar la palabra de Dios. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo no separa Nuevo Antiguo Testamento, al contrario, la palabra de Cristo incluye todo, porque Él habla todo. Y dice Él, abriré en parábolas mi boca para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Y Él dice, no vayas a la cruz, le dice Pedro, apártate porque pones los ojos en las cosas de la tierra. No, es necesario que se cumpla lo que de mí está escrito. Jesucristo sabía, moraba en él, en su memoria, todo el Antiguo Testamento. Él era guiado por la palabra que Dios habló, como dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado a nosotros por su Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo todo. Entonces, ya entendemos por qué Pablo está diciendo que la palabra de Cristo habite, more entre nosotros. ¿Por qué la iglesia le hace falta sustancia? ¿Por qué la iglesia no se enseña, se exhorta y se alaba a Dios con salmos, cánticos e himnos espirituales? Porque no hay palabra morando en nosotros, porque aborrecemos la palabra, porque la iglesia que se volca a la palabra, que empieza a enseñar, a predicar, a explicar y aplicar la palabra de Dios, no es bien vista. Porque no somos iglesia que busque agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Por eso dice el Señor que le dice, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Sí se acuerdan que ellos le preguntaron? Y que él respondió en el verso 13:11. Les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no.
Porque a cualquiera que tiene se le dará, recuerde que ya lo vimos, y tendrá más. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerda de los talentos? Cuando el que se quedó con un talento y tuvo miedo y lo enterró. Y él empezó, al que le dio 2, le dio 1 más, le presentó ganancia. Pero al que le dio 1, dijo, no, Señor, es que tuve miedo y sé que tú eres un Señor exigente y que pides donde no. Y le dice, siervo malo. Y tú sabiendo eso, no pusiste a trabajar el talento que te di. Dice, quítenle el talento, dice, porque aún dice, al que tiene se le dará. Y esto es paradójico, un misterio. Pero al que no tiene, también lo que no tiene será quitado. O sea, ¿qué es esto? Le será quitado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Y les está dirigiendo ¿a quién? A los escribas y fariseos. Porque a los que tienen un poco, los humildes de espíritu, ellos van a recibir. Pero los que no tienen ni siquiera ese poco, oye, pero se saben palabras de la Biblia, sí, pero no tienen fe. Dice, a eso, aún lo que tienen, le será quitado. Dice, pues, porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿Qué tiene qué? Un poquito de fe. Ayuda a mi incredulidad, dice ese padre. Y tendrá más. Pero al que no tiene, mire lo paradójico, aún lo que tiene, le será quitado, o sea, quedará en la depravación, en la ignominia total, hermano. Esos fariseos, esos que practican religión como la iglesia vecina y que creen que tienen, pero no tienen. Y cuando el Señor venga, aún lo que ellos tienen les será quitado, porque ellos han hecho mal. Pero quería hacer la observación en el verso 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y trae a colación el profeta Isaías 6. ¿Se dan cuenta? Y esto ya lo vimos. ¿Quién es el que produce, el que se abran los ojos, el entendimiento? Dios. Y ahí es donde tratamos el punto que es tema de discusión, que es la elección. Porque si Dios quisiera que todos fueran salvos, 2 más 2, la tierra es redonda, ¿qué haría? ¿Le abre los ojos a quién? A todos, y los oídos a todos, y les produce el querer como el hacer. Pero entonces Dios es injusto. Y no me quiero desviar mucho por cuestión de tiempo, porque ese tema lo vamos a ver más adelante, porque hay unas confesiones de fe que no creen eso, porque dice, si así fuera, ¿para qué oramos por los perdidos? ¿Para qué hacemos obra evangélica? Si Dios sabe. Pero Pablo en Romanos 9 lo aclara, dice, Dios no es injusto. ¿Bien? Cuando Él hace la elección es porque esa persona ya lo despreció en su corazón. O sea, ese conocimiento de Dios, pero también es la elección de Dios. Mira, te adelanto lo que dice en Romanos 9. Dios dice de Faraón, y endurecí su corazón. Pero cuando usted va a la historia, en el Éxodo, dice que Faraón había endurecido su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, no es, dice, ni del que corre, ni del que busca, sino de Dios que tiene misericordia. Y vamos a ver en las parábolas el tesoro escondido que un hombre halla. Ese no lo estaba buscando y encontró el reino de Dios. Y otro sí estaba buscando. Y él dice, seré hallado de los que no me buscaban. Y son misterios, hermano, porque estos hablan misterios. El problema es cuando nosotros no comprendemos toda la explicación y decimos, no, es que Dios es injusto. No, Dios es omnisciente, es todo justicia, todo misericordia. A veces nosotros nos cerramos y no entendemos. Y no solo juzgamos a nuestro prójimo, sino que muchas veces juzgamos el proceder de Dios. Ok. Entonces vemos que Él les hablaba por parábolas. Luego dice en el verso 36,
Entonces, despedida la gente, aquí vamos a decir para explicar, entró Jesús otra vez en la casa. Recuerden, cuando comienza a hablar del sembrador, él salió de la casa a agarrar aire. Él predicó en una sola aplicación o expresión la parábola del sembrador, luego les da la parábola del trigo y la cizaña, luego da la parábola de la semilla de mostaza, luego da la parábola de la levadura. Todas tienen que ver ¿con qué? Con una entrada subrepticia, o sea, no ruidosa, no escandalosa, no anunciada, no. Y ahí estaba, dice, escondido su poder. ¿Cómo entró Cristo al mundo? Un niño en un pesebre, en una aldea perdida, hermano, para ser el Rey de reyes, Señor de señores. Ese es un misterio. Por eso debemos tener la confianza que lo que Dios está haciendo, hermano, lo está haciendo. Está creciendo y creciendo y creciendo como esa semilla de mostaza, hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y nosotros somos sembradores del reino. Después de esto, vamos al verso 36, y el Señor dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Vemos aquí la ternura de nuestro Señor. Amado, otro ser humano cansado, ya diciendo, luego vámonos a descansar, a cenar, no sé qué horas ya serían del día, déjenme descansar, por favor. No, con esa ternura como de un padre a sus hijos, Él todavía tiene la fuerza, los arrestos, la ternura, la bondad, la misericordia, la paciencia, porque Él les dice: ¿cómo? Así ustedes también no entienden, que ustedes también no tienen fe. Y cuando el padre de familia le reclama, cuando la transfiguración ya él llega y ve todo ese escándalo, y el padre de familia le dice: es que traje a mi hijo a tus discípulos porque es atormentado gravemente de un demonio, y le narra todo, dice: lo traje a tus discípulos. Y él se enojó porque dice: esta persona, y vamos a ver con el favor de Dios lo importante que es no ser causa de vituperio, hermano. El que es causa de vituperio, te lo adelanto, es catalogado como la cizaña que arderá en el horno de fuego. ¿Quién es la cizaña en esta figura? La persona que es causa de tropiezo para la obra de Dios. El que haga tropezar, dice, a uno de estos pequeñitos que confían en mí, mejor es, dice, que le amarraran una piedra de molino, esas que eran giradas por un asno, y se le arroje al mar, que lo que le va a pasar. O sea, si algo Dios aborrece, es que seamos escandalizo, ocupa la palabra, para la obra, ¿no? O sea, líbrete el Señor. Por eso vamos a avanzar un poco más. Vemos entonces que Él les leyó, por así decirles. Por eso aquí tiene la base de la predicación expositiva. Se lee el sermón, se explica el sermón y se aplica el sermón. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Cuál es el sinónimo de cizaña? No es una planta, no, es un ser humano. ¿Cómo se cataloga a ese ser humano que sirve de escándalo y
que practica maldad profunda, o sea, un pecador practicante de pecado. Siempre está en el robo, la mentira, el adulterio, todo lo malo, pero es un practicante. Recuerde lo que dice Juan: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Recuerde que esta tierra está habitada por dos familias universales: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Dice el apóstol Juan: los hijos de Dios no pecan. Y nosotros decimos, ¿cómo? Si dice el Salmo, dice Romanos 3, que no hay hombre que no peque. Y que alguien me diga que no peco, no, eso está mal. Yo digo, yo soy el primero de ellos, dice el apóstol Pablo. Amado, ¿nosotros pecamos? Sí, rotundamente sí. Pero usted se deja ir en el pecado. Yo no. Lloro, me duele, me avergüenzo, lucho. Tenemos que fortalecernos para resistir al pecado, hermano. Pero aquel que diga que no ha caído en pecado, está mintiendo. Y si dice que no, por eso comenzamos leyendo Primera de Juan, ¿sí se acuerdan? Que si alguno dice que no ha cometido pecado, ha hecho a Dios mentiroso, porque Dios dice que no hay hombre que no peque. ¿Sí? Todos pecamos, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Que el hijo del diablo hasta se ufana de su pecado y jamás va con Dios a decirle: Señor, pequé, perdóname, me siento mal. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios pecamos, pero no practicamos el pecado, nos avergüenza. Y al menos yo sé que usted también. Yo voy a Dios cuando me equivoco, hermano. Cuando tengo un mal sentimiento, cuando tengo algo que sé que no debe estar allí porque me va a hacer que yo tropiece. Ojo, que tú tropieces nada más. Diría uno, bueno, no. Lo grave es que mi tropiezo me va a convertir en cizaña, hermano. Porque mi tropiezo va a hacer ¿qué? Que los que me sigan, yo sea guía de muerte. Porque los que saben que tú eres cristiano, y cuando tú te equivoques, tú vas a ser causa de tropiezo, de escándalo para ellos. Y entonces, cuando vengan los ángeles a cosechar, no te van a levantar al granero del Señor, sino al fuego eterno, que nunca se apaga. Por eso, si algo debemos de tener cuidado, número uno, es cuidarnos a nosotros. Porque si usted cae, usted va a ser responsable de los que le siguen. Él se lo dijo a los fariseos: ay de vosotros, fariseos hipócritas, que caminan 2 millas para hacer un prosélito y luego hacerlo 2 veces más, hijos del diablo. Mejor lo hubieras dejado así. Así que si nosotros predicamos el evangelio y decimos que somos cristianos, cuidemos nuestro testimonio. Ay del mundo y los tropiezos. Hermano, el mundo es necesario. El mundo es una tierra caída, un sistema pecaminoso. El príncipe de las tinieblas es el que controla el mundo. Es necesario. Los tropiezos son el pan de cada día para el mundo. El adulterio, el robo, la mentira, todo lo que vemos, la iniquidad y los hacedores de iniquidad. Ese es el misterio revelado. Esos son la cizaña del campo. Pero el trigo es los que cuando pecan tiemblan, que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Temblamos, hermano, y pecamos. No podemos contradecir a Dios, pecamos, pero el Espíritu que está en nosotros nos redarguye en la conciencia y tenemos que confesar y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser. Esa es la diferencia. El hijo del diablo peca, pero él nunca va a Dios. Acuérdense cómo vivíamos antes de ser cristianos. ¿Cuál es la diferencia ahora de ser cristiano? Que cuando peco, voy a Dios. ¿Por qué Judas fue cizaña y Pedro fue hijo de Dios? Pedro pecó, pero Pedro ¿a dónde fue? A Dios. Y Judas pecó, ¿y a dónde fue? A la maquinaria del diablo. Es cuando pecas, ¿a dónde vas? Eso es lo que determina si eres trigo o eres cizaña. No estoy diciendo, no, hermano, el cristiano dice el Señor en Mateo 6, cuando
ayunes, da por hecho que el cristiano ¿qué? Ayuna. Cuando ores, da por hecho que el cristiano ora. Cuando des, da por hecho que el cristiano da. Es la vida cristiana normal. Hermano, el cristiano cuando peca, porque es normal. Pero tenemos que, ¿qué es lo que hemos hablado? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, ¿qué? Arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos. La vida aquí que denota el cristianismo es mi arrepentimiento, hermano. Yo he pecado y he llorado. Gracias a Dios no estoy hablando de pecados onerosos, de adulterio, de una maldad tremenda. No, me he equivocado. He tenido sentimientos de resentimiento, de enojo, de no se vale. Se me ha muerto algún familiar y digo, Señor, ¿pero cómo? ¿Pero cómo nos pasa esto si nosotros vivimos para servirte? Y luego digo, perdóname, Señor. Sí, porque estoy pecando, porque debemos aceptar ¿qué? Los designios de Dios. Señor, no me gusta, pero está bien, a tu nombre sea la gloria. Pero ¿a poco seríamos tan mentirosos? No, hermano, yo alabo y bendigo a Dios. No, a veces, no, ay, Señor. Pero seguimos aquí. Porque hay muchos que tiran y tiran, hermano, pero luego los volteas a ver, ya no están. Ya se fueron. Pero fueron de beneficio porque te asusaron para que tú busques más de Dios. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Dice pues, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, mire el simbolismo, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de escándalo para su nombre. Si algo es horrible y debemos de cuidarnos, yo se lo suplico que no pasemos por alto. Hermano, no quiero decir haz de todo, pero esto no. O sea, te puedes decir, lo que te pido es que cuides tu testimonio, porque eso es abominación para Dios. Todo aquel que sea causa de vituperio para su santo nombre. Porque nuestro mal testimonio como iglesia, hermano, hace que los que querían entrar no entren. Y esa sangre Dios la va a demandar de nuestras manos. Por eso debemos cuidar. Aquí todos somos cristianos. No, afuera cuidemos nuestro testimonio. Que vemos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. Que no tengamos mal testimonio de los de fuera. No puede ser pastor alguien que está en boca de la gente en esa terminología. ¿Y de quién es el pastor de la iglesia? Pero si ese aquí viene a ver a una señora. ¿Sí, cómo? O sea, no, tenemos que ser que santos, porque Él es santo. Y Él, hermano, si algo Dios va a castigar, y aquí lo vemos, porque aquí está hablando del fin del mundo. ¿Y quiénes serán arrancados de esta tierra y echados al horno de fuego? ¿Quién? Claramente lo dice, a todos los que sirven de escándalo para su nombre. Es lo que significa tropiezo, escandalizo. Él mismo dijo, y esta noche todos se escandalizarán de mí. O sea, será un tropiezo para aquellos que no van a ser salvos, van a tropezar en la piedra, en la roca que es Jesucristo. Dice, por eso le dice a Juan, y ay de mí el que no haya tropiezo en mí. O sea que cuando Cristo murió, tú no te escandalizaste y te apartaste. No, tú te acercaste, porque para ti no fue escándalo, para el mundo fue escándalo. Pero asimismo mi conducta, mi pecado va a hacer que muchos se alejen y Dios me los va a cobrar a mí. Y dile que está a tu lado y va a demandar la sangre de tus manos. Y aquí no le pongo ni le quito. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Lo pone primero, hermano, y usted sabe esta regla. Y a los que hacen maldad profunda. Nosotros pecamos, hermano. Pero yo creo, si no, pues va a salir a la luz,
que alguien aquí ande en maldad profunda, ¿sí? Que esté buscando la manera de dañar a otros. En ese no hay amor. Porque el amor de Dios, ¿qué es? Que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo allá afuera. ¿Y los amamos para qué? Para que ellos sean salvos. No perdamos el objetivo de la iglesia, hermano. Pero a la iglesia nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos como Cristo. Ese mandamiento nuevo, hasta la muerte. Pero al de afuera, yo tengo que amarlo, y a mí lo que me tiene que interesar es si estas personas de fuera que pululan, que conviven conmigo, no se arrepienten, el infierno les espera. Pero ¿qué dice Dios? Que por esa mi dureza de mi corazón no les anuncié. Se lo dice Ezequiel, y es tan válido como ahora. Dice: ellos morirán por su pecado, pero yo demandaré de tus manos la sangre de ellos. Si tú les avisares, dice, ellos morirán por su pecado, pero tus manos quedarán limpias, porque Ezequiel era el centinela de Israel, y nosotros somos ese tipo de centinela. Gritemos desde las azoteas, pero respaldémoslos con nuestras vidas santas, devotas, entregadas al Señor, hermano. No se vale que la iglesia está haciendo más daño que el mismo intestino diabólico. ¿Dónde hay más escándalos, hermano? En la iglesia católica no me espanta. Andaba un arzobispo que andaba perdido, obispo, no sé, que se ponen tantos títulos, y ya ahora aparece, llegó a un hospital y le hacen análisis y estaba lleno de cocaína, de pastillas y todo. Lo dejaron abandonado en un cuarto de hotel o de motel. Hermano, yo digo, estos van a ser luz, estos son la sal. Amado, pero ¿qué tan lejos están los escándalos de los apóstoles cristianos, de la iglesia, de los miembros de la iglesia de Cristo? Ya no hay diferencia, hermano. Ya ves, y sufre más el mundo por el pecado de la iglesia que la iglesia por el pecado del mundo. Y esto es triste, es serio, hermano. En verdad es muy triste. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será ¿qué? El lloro, pero no solo llora, sino crujir los dientes. ¿Qué significa este hebraísmo? Maldecirán a Dios desde el infierno, pero será por su propio pecado, porque ellos oyeron el evangelio de salvación y ¿qué? Y no se arrepintieron a la voz. Dice, Nínive se arrepintió a la voz del profeta Jonás. Dice, y ustedes no se han arrepentido. Y más que Jonás está en este lugar. Pues más enloquecieron. Pero sí se da cuenta, hermano, la responsabilidad que tenemos. Y no va a ser algo así como, pues, padre, pues es que ellos son responsables. No. Por eso usted va a entender cuando Pablo dice, yo me hice a los publicanos y me hice a esto y me hice al otro, al judío como judío, no estando yo bajo la ley. Y empieza a decirlo, pero ¿por qué él hacía todo eso? Dice, para salvar, de ser posible, a alguno de ellos. Hermano, háblele a todo mundo, no se haga como todos ellos. Pero sea, dice, vuestra amabilidad sea conocida, dice, porque el Señor está cerca. Amado, que la gente pueda ver que usted como iglesia, usted le abre los brazos de la iglesia, los brazos de Cristo, y decirle, pásale, o hablar. ¿Cuántos tienen amigos para salvación allá afuera, hermano? Debe ser así. No cerrarles la puerta. Imagínese si nadie nos hubiera compartido a nosotros, que nos hubieran visto como estábamos, una hinchada y podrida llaga, no estuviéramos aquí. La iglesia tiene que tener un corazón como su Señor, misericordioso. No le quita nada, usted salude, hable, pero siempre vaya con la estrategia de ¿qué? De ganarlos para Cristo, no para gozarme con ellos. Tener misericordia, hermano, con los perdidos. Como dice el apóstol Pablo, y me he hecho como ellos, pero ¿para qué? ¿Para disfrutar las mesas con ellos? No. Para, de ser posible, salvar a algunos. Hermano, eso debe ser el teodolito que Miren, nosotros como iglesia, si usted es cristiano, usted ya no necesita nada, hermano.
Usted y yo nos podemos ir ahorita mismo. No nos hace falta nada. Ya lo tenemos todo, hermano. Entonces, ¿para qué estamos aquí ya que nos lleve el Señor? No, es que el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de su gloria. Es el tiempo de los gentiles y el Señor está deteniendo su parucia hasta que entre la totalidad de los gentiles, no todos, sino los que Él ya tiene destinados para salvación. Y allí va a haber coronas, hermano. Así como va a haber castigo, la salvación, usted va a llegar, ya soy salvo, pero como por fuego, así de panzazo, como pasábamos en la primaria. No, llegar y decir, a ver, fulano, pásale. Y usted ahí todo humilde como es, ¿no? Yo, sí, tú pasa. Y van a ver ¿qué? Reconocimiento. Pero ese es un simbolismo, ni lo creen. Creámoslo, hermano. Va a haber reconocimiento, pero también va a haber vergüenza, porque es el gran tribunal de Cristo. Uno vamos a comparecer no para salvación y perdición eterna, pero sí para premiación o vergüenza, porque algunos van a ser salvos, dice, como por fuego. Y hay cosas muy interesantes en esos simbolismos, pero ya nos vamos. Vamos a orar y nos vamos. El domingo tenemos memorial, culto conmemorativo, la ordenanza del Señor. Vengamos, si Dios permite, con alegría a participar. Y nosotros tenemos que participar de la mesa, ¿no? Porque Santiago dice, y 1 Corintios 11, que no participemos de la mesa, no pretendamos participar de la mesa del mundo y de la mesa del Señor. Por eso, ¿qué hemos visto? Que no hay iglesia perfecta, hermano, que no hay hombre que no peque. Pero yo quiero lanzarle una pregunta antes de terminar. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? No habla de la iglesia. ¿Qué leyó usted o no leyó? ¿El campo es la iglesia, dijo? El campo es el mundo. Y está hablando claramente. La cizaña en el mundo son los hijos del diablo. Y el trigo en el mundo son los hijos de Dios. No habla de la iglesia. El trigo y la cizaña, equivocadamente, muchos maestros y pastores dicen, es que aquí hay trigo y hay cizaña. ¿Y tú qué eres aquí en la iglesia? Está mal aplicado. Porque el trigo y la cizaña, o no lo dijo así el Señor en la explicación. Dice, respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38. El campo es la iglesia, dice. El mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la mala semilla, la cizaña, son los hijos del malo. ¿Quién es el que siembra la cizaña en el mundo? ¿Quién la sembró? El diablo. Nosotros, metafóricamente, éramos cizaña, nacimos siendo cizaña. Pero Dios hizo ¿qué? Esa extraña operación y nos refinó. Y ahora nosotros somos plantío de Jehová. Cuídese. Pero no es la iglesia. El trigo y la cizaña no se debe aplicar a la iglesia. Aunque hay algunos que son cizañudos, pero ese es un concepto latino. Pero así algunos son cizañudos, que está que sí, ahí está, pa, y pa. Ya cuando no te pegas, te dice que ya no me quiere. ¿Por qué? Pues es que no me has pegado. Es que hay gente que nada más está sa y sa. Si te truena el cohete, pa. Si no te truena, pa. Dice uno, ay Dios. Esos son cizañudos, pero no son cizaña. La cizaña no está hablando el ejemplo de quién. En la iglesia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que nosotros se nos manda, dice por ahí un mexicanismo, juntos pero no revueltos. Estamos en el mundo, con todos ellos, pero no somos del mundo. ¿Y qué es lo que nos manda? Y vamos a tratar el domingo, que tú no puedes participar, comer del mismo sacrificio del mundo. El carnaval llegó. El cristiano que se dice, no es que yo soy trigo, y ahí lo ves en el carnaval, hermano. Y en Semana Santa ya lo ves en Semana Santa. Y en esto del mundo allá en el mundo, y al rato quieren estar en la iglesia. No se puede. Tienes que ser santo, apartado para Dios.
No es que voy al carnaval para ver si gano alguno. Buenas noches, sonría. Dios les bendiga, hermanos, les amo, cuídense, manténganse hidratados. Acostumbrémonos en esta temporada, a traer una botellita con agua, le puede usted echar limón, bicarbonato y estar a sorbos para mantenerse hidratado. Está muy fuerte. Ya los que somos de edad tenemos que cuidarnos el doble porque nos puede dar. De hecho, el golpe de calor es el aceleramiento cardíaco. Y si alguno ya no está para acelerones, se puede hiperventilar. No morirse de golpe, pero entras en agobio. Entonces, mantengámonos hidratados, hermano. Frutas de esta temporada, naranja, limón, y sobre todo manténgase lleno, rebosante del Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga, iglesia, cuídese mucho.